Muy, pero muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados. Soy Candela Sol Silva, vicepresidente de Causa Argentina. Nuevamente estamos en otro programa haciendo análisis político desde el interés nacional. De nuestro equipo nos acompañan hoy Lucas Cianfagna, presidente de Causa Argentina, y Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar conectados después de tanto tiempo que no hacíamos espacio. En el programa de hoy tenemos una gran invitada desde Ecuador. Nos referimos a Mamela Fiallo Flor, referente de derecha sudamericana, columnista en el Pan Am Post y en la Gaceta de la Iberósfera, y también colaboradora de La Derecha Diario, quien hace pocas semanas estuvo en Buenos Aires y tuve el enorme placer de entrevistarla. Ahora en unos minutos voy a subir esa entrevista que la van a poder visualizar en la parte de arriba del espacio. ¿Qué tal, Mamela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, el gusto es mío y de haber forjado también una linda amistad en tan poco tiempo. Creo que fuiste la persona que más vi por allá. Fue un enorme placer, obviamente. Mamela, me gustaría que comiences contándonos a nosotros y a la audiencia cuál es la situación de Ecuador, no solo en el presente, sino también de qué situación vienen con el régimen de Correa. Bueno, es una buena pregunta y ahí creo que ahora que tanto se habla de la batalla cultural, hay que entender que tiene un trasfondo mucho más profundo y por eso es que cuando hablamos de temas geopolíticos también hay que ubicar la situación geográfica. El Ecuador, al estar en la mitad del mundo, tiene una influencia muy fuerte en la cosmovisión regional. Quizás al ser más chico, al tener menos población, no tiene tanto impacto como las demás naciones, pero todas las revueltas que empezaron en octubre del 2019, que paralizaron Chile, que paralizaron Colombia, en realidad empezaron en el Ecuador. Y hablo del tema geográfico para ver la profundidad realmente de todo lo que pasa, porque todo lo que es globalismo, ambientalismo, indigenismo, hay que verlo desde un enfoque también teológico y hasta esotérico, en cuanto se busca un retorno al mundo precristiano. Entonces, esotéricamente, el Ecuador tiene una fuerza muy, muy grande, ¿no? En cuanto está en la línea equinoccial. De hecho, en el tiempo de los incas era un territorio muy cotizado precisamente por eso, por todos los fenómenos astronómicos y demás. Por ahí si alguien justo se conecta, cree que entramos, como dirían en Argentina, en mambos conspiranoicos, pero en realidad hay que ver, digamos, el panorama completo de lo que estamos enfrentando y por qué hay que ver a los pequeños cómo resisten a los grandes. Y en ese sentido, lo que mencionas de Correa, por ejemplo, no es más que el rostro más visible del socialismo del siglo XXI. Y claramente su influencia todavía está muy presente, más ante la tiranía sanitaria que estamos viviendo. De hecho, México también hay que verlo con mucha atención, porque desde México operó un troll center muy importante. Y desde ahí justamente se orquestó mucho de las imágenes que generaron el pánico que se vive en el marco de la pandemia, ¿no? Agregándole la L correspondiente. Y ahora hubo 18 días de paralización de la economía del país en sí, se cerraron 84 rutas y fue liderado por un indigenista que publicó una obra que se llama Estallido. En la conclusión de esta obra aclama comunismo indoamericano o barbarie. Y por eso es que les estoy entrelazando tantos temas, la famosa interseccionalidad del neomarxismo, y es precisamente porque esa es la propuesta. O toman el poder o habrá barbarie, pero sabemos que en esa toma de poder también habrá barbarie. Y no es ese comunismo a secas que conocíamos en el siglo XX, sino comunismo indoamericano, que es la propuesta del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XX quería volver a la era precapitalista, el socialismo del siglo XXI quiere volver a la era precristiana, y por eso es que se vale del indigenismo para lograrlo. Y en ese sentido, es importante, así como diferenciamos el feminismo de la mujer, el socialismo de la sociedad, hay que separar al indigenismo del indígena,
precisamente porque no se trata de antagonizar, que es lo que pretenden lograr esta división, sino justamente rescatar a las mejores figuras indígenas que se oponen a esto, ¿no? Que muchas veces quedan subyugadas a esto, que muchas veces son instrumentalizadas y que son muchas veces los más perjudicados. Entonces, por eso es muy importante diferenciar a la persona de la ideología y al final ver a países como el Ecuador como, digamos, pruebas de ensayo para lo que se busca en otros países. Sabemos que en Chile y en Argentina viven situaciones similares con el tema mapuche y que en el caso de Argentina es hasta más llamativo porque vemos que uno de los apellidos más recurrentes entre los mapuches es Jones, que es un apellido de origen galés, ¿no? Y no es casualidad que justamente la sede mapuche sea en Londres. Y por eso es que invito a ver este trasfondo histórico que vemos en Inglaterra, es la fuente de la separación de la hispanidad desde hace más de 500 años, ¿no? Y no es casualidad entonces que sean hoy los que están orquestando estos movimientos. De igual manera, esta obra que les comento, Estallido, fue lanzada en Washington, D.C., ¿no? Entonces vemos este supuesto latinoamericanismo que no es gestado en este suelo, sino más bien en suelos anglos. Y por eso también diferenciar latinoamericanismo de hispanidad, porque justamente el término Latinoamérica tiene un trasfondo ideológico que busca más bien borrar ese legado hispano que tenemos en común, o bien la iberosfera que están queriendo, digamos, normalizar como término, porque al tener esfera habla de la amplitud y de lo envolvente que somos como identidad, e incluye también a Brasil, incluye también incluso a Filipinas, Puerto Rico, que fueron de los primeros, mejor dicho, de los últimos territorios de la división de la madre patria. Entonces, bueno, me puedo ir de largo, pero por ahí mezclé demasiados temas a la vez y causa un poco de confusión, pero un poco poner sobre pantalla o sobre el tablero que este tema es mucho más abarcativo de lo que se cree y que la lucha no es simplemente económica, la lucha no es simplemente política y ni siquiera es simplemente cultural, ¿no? Tiene un trasfondo hasta espiritual y tiene un trasfondo histórico mucho más profundo de lo que se cree. Es tal cual como decís, Mamela, y de hecho me parece muy bien que hayas empezado hablando de geopolítica y que incluso toques el tema trascendental, porque lo trascendental también hace a la geopolítica porque es como separa estratégicamente un país o un grupo de países ante un paradigma o ante una cosmovisión. Y me pareció interesante que mencionaras el Troll Center de México y le diste una relevancia al rol de ese país, siendo que muchas veces en lo que sería quizá el teatro de operaciones de toda la izquierda, digamos, latinoamericana, como ellos se hacen llamar, quizás se menciona mucho a Cuba y a Venezuela en esta época, pero vos mencionaste a México, y uno quizá recuerda también que el Foro de Sao Paulo hizo su lavado de cara a partir del Grupo de Puebla. ¿Tendrá algo que ver con eso? Sí, y te agradezco un montón por señalarlo. Estoy viendo ahora, el 31 de marzo del 2020, saqué una nota en el Pan Am Post que se llama Ecuador, : Correa aprovecha coronavirus para desestabilizar gobierno. Y ahí hay una investigación de una plataforma que recomiendo mucho, se llama Código Vidrio, y ahí muestran un compilado de imágenes que se usaron para sembrar esta psicosis colectiva que hemos vivido. Y ya que estamos hablando de distintos campos en la psicología, no hay que pasar por alto lo que Jung llamaba histeria colectiva, porque sabemos que la tiranía sanitaria se ha prolongado y se ha perpetuado por medio de la histeria colectiva. Y esta histeria colectiva pudo tener tan gran alcance porque hubo una inversión enorme en que así sea. Y efectivamente México tuvo un rol trascendental, como bien mencionas, porque con el triunfo de Bolsonaro, el Grupo de Puebla queda debilitado y
y dato importante, abro paréntesis, ya que hablamos de situación sanitaria. El peor golpe que tuvo el Grupo de Puebla fue no solo la llegada de Bolsonaro al poder, sino la salida masiva de médicos cubanos. Los médicos cubanos producían en promedio $30 millones para el régimen comunista mensualmente, porque pagaba el gobierno de Brasil $3,000 por médico, y Bolsonaro exigió que mejoren las condiciones de vida de los médicos cubanos, entre ellos que ganen su salario, porque el régimen se quedaba con el 75 y hasta el 90% de su salario, no les permitían viajar con sus familias y trabajaban en condiciones indignas, pero el régimen prefirió retirarlos antes que mejorar sus condiciones de vida, porque consideremos que el cubano promedio gana $16 al mes como salario mínimo y el funcionario público gana en promedio $42. Entonces imagínense darle al médico $3,000, era inaudito. Entonces ganaban en promedio el 10% y hasta el 25%, pero ese dinero no les daban a ellos, sino que el régimen determinaba cómo, cuándo y dónde. Y al perder a Brasil, México va a tomar la batuta y el Grupo de Puebla es a su vez el foco de lo que es la Internacional Progresista. Entonces ahí también hay que ver esta mutación. Con la caída del muro de Berlín, con la caída del bloque soviético, recordemos que el socialismo en esencia nada produce sino que distribuye. Entonces tiene una naturaleza parasitaria. Por décadas, Cuba se alimentó de la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética, ¿de quién se va a alimentar? Como parásito que es su nuevo anfitrión, iba a ser por su posición geopolítica Brasil, por su combustible Venezuela. Pero agotó esos recursos y perdió ese poder con Bolsonaro. Entonces, México va a ser la nueva sede y ahí también vamos a ver cómo el progresismo no tiene que ver con progreso, sino con los pasos progresivos hacia el totalitarismo. Y por eso es tan importante tomar el nombre de progresismo. Y ya que hablaste del elemento trascendental, ver esta transición del socialismo, ¿no? En el siglo XX tenía un fin material y en el siglo XXI tiene un fin más bien espiritual. En el siglo XX iban por tu vida, en el siglo XXI van por tu alma, precisamente porque vemos estas conductas insanas que promueven la misma decadencia de la civilización occidental y de la persona en toda su esencia. Entonces hay que realmente ver que la batalla cultural es solo un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal, y del otro lado están al servicio del mal, ¿no? Entonces, el Grupo de Puebla ciertamente tiene una agenda muy marcada y no es casual que la Suprema Corte en México hoy sea lo que denominan un foco de activismo judicial, ¿no? Todo lo que están promoviendo, desde matar a criaturas en el vientre de su madre. Y decía un estadista mexicano, México está tan cerca, ¿cómo es? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y esto es importante porque es tan importante México, porque México está en la frontera, ¿no? En toda su esencia. Y no voy a tener un discurso anti Estados Unidos para nada, sino más bien viendo según quién está en el poder, ¿no? Porque según quién está en el poder puede ser el líder del mundo libre, como pasó con la anterior administración, o ser el foco del mal, ¿no? De hecho, no es casual con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, llega al poder Joe Biden y él va a revocar lo que se llama el Acuerdo de la Ciudad de México. El Acuerdo de la Ciudad de México es una política de Estado creado por Ronald Reagan que prohibía el uso de impuestos de los contribuyentes para financiar abortos en países del tercer mundo. Entonces, muy importante que se llame Acuerdo de la Ciudad de México, ahí se firmó, porque México es la puerta de entrada hacia el resto de la región. Entonces vemos que con la actual administración en Estados Unidos, abiertamente es permitido matar a criaturas indefensas con fondos federales. Para entender la conjunción de todo lo ya mencionado,
hay un discurso de Bernie Sanders, socialista aspirante a la presidencia de Estados Unidos. En el 2020, en las elecciones primarias, le preguntaron qué iba a hacer para contrarrestar el cambio climático y él contesta: revocar el acuerdo de la Ciudad de México. Es decir, para que el planeta esté bien, hay que matar a los pobres antes de nacer. Si lo hubiese dicho alguien de derecha abiertamente que hay que matar a los pobres para salvar el planeta, imagínense, sería clasista, ¿no? Pero si lo dice la izquierda es conciencia social. ¿Por qué? Porque la conciencia ambiental es la nueva lucha de la nueva izquierda. Entonces, por eso hay que entender realmente que detrás del ambientalismo hay un discurso frontalmente misántropo, que es el odio al ser humano, porque el ser humano es el supuesto causante del cambio climático, entonces es el mal a combatir. Quieren que seamos menos para controlarnos más y sobre todo quieren que odiemos a nuestra especie y quitarnos ese impulso de vida, quitarnos sobre todo, digamos, sí, el impulso de vida como la mera gana de reproducirse. Entonces hay que realmente ver en profundidad todo lo que esto conlleva y cómo desde Estados Unidos, desde la administración de Biden, esto se está llevando a cabo. No es casualidad, en la anterior administración, en la de Trump, el entonces director de USAID, o como pronunciamos en español, USAID, ¿no? Que es el organismo de Estados Unidos destinado a proveer ayuda humanitaria a los países más necesitados. El director denunció abiertamente a la ONU porque estaba aprovechando la pandemia para fomentar políticas antivida. Y es justamente ahí que nace la Convención de Ginebra, liderada por Bolsonaro y Trump, por Estados Unidos y Brasil, con el grupo africano para garantizar la vida como derecho. Y hay que realmente ver mucho a África en estos días. Yo lamento mucho, sobre todo en el ámbito liberal, ponen a África como ejemplo de lo malo, ¿no? Cada que hay algún colapso económico dicen somos África, etcétera. Y más bien yo creo que hay que ver a África sobre todo en la cuestión moral, en la cuestión cultural, porque hay una enorme resistencia a todo esto que está pasando. Tuve el privilegio a fines de mayo de estar en la cumbre de la Red Política por los Valores y con una delegación de Nigeria, de Kenia y de Ghana, si no me equivoco, y se me acercó una señora, me da la mano y me dice: yo soy el terror de la ONU, porque justamente cada vez que llegan con sus agendas, va y los enfrenta. Entonces yo creo que realmente hay que revertir un poco cómo vemos las cosas, ver cómo los pequeños enfrentan a los grandes, empezar a hacer una resistencia y ver en ese sentido qué ejemplos nos dan. Y de hecho hubo un delegado también de Nigeria, si no me equivoco, que tomó el micrófono y dijo: ayúdennos, porque se aprovechan de nuestra pobreza para imponer sus agendas. Y de hecho hice una entrevista a una abogada guatemalteca para volver un poco al continente americano. Guatemala se declara capital provida de Iberoamérica y Guatemala es a su vez el país con más desnutrición infantil en la región. Ecuador es el segundo. Y ahí reprochan cómo pueden ser providas si tienen desnutrición infantil. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué hacen las ONGs? ¿No? Que tienen tanta plata, que hace USAID o USAID. Y eso me informaba una abogada que la recomiendo muchísimo, Amanda Santizo, que está bastante activa en Twitter. Justamente explicaba cómo el gobierno de Biden encubre a gente que estuvo dentro del gobierno, o mejor dicho, del Estado guatemalteco, y cómo se enriquecieron la gente que estaba en las ONGs y son los nuevos millonarios en una nación centroamericana, y cómo esa ayuda nunca llegó a las poblaciones más vulnerables. Entonces es muy fácil señalar a estos países, no solo pobres, sino empobrecidos, sin ver cómo las ONGs que supuestamente vienen a salvarlos terminan enriqueciendo a los burócratas, a sus funcionarios, pero la ayuda humanitaria nunca llega. Y muy por el contrario, vienen con una agenda pro muerte, en el caso de Ecuador, por ejemplo,
la ONU ofreció, me parece que fueron 42,6 millones de dólares para proveer ayuda por el tema de la pandemia, y exigía en la página 22, en el objetivo número 2, una cláusula que exigía aborto legal. ¿Cómo puede ser que nos encerraron, que nos privaron de tantas libertades, supuestamente para salvar nuestras vidas, pero a la larga nos exigen matar a los más indefensos? Y vemos a nuestros hospitales colapsados, ¿no?, de tantos pacientes ingresados, pero querían asignar recursos a matar. Entonces vivimos en tiempos realmente orwellianos, donde nos exigen sacrificar nuestra libertad a cambio de nuestra seguridad, pero paralelamente nos piden que matemos a nuestros hijos y nos ofrecen millones para lograrlos. Entonces, realmente hay que apelar un poquito a la lógica, a la evidencia, a la ciencia, y ver qué es lo que nos dice, ¿no? Vemos estas enormes contradicciones y nos quieren hacer creer que es tercermundismo, pero la Suprema Corte de Estados Unidos nos demuestra que no, que justamente no hay mayor progreso que reconocer la vida del ser humano en el vientre de su madre, y que pasar por alto este hecho tan fácil de demostrar es volver a una era previa a la electricidad, es ignorar lo que te muestra una ecografía, tanto así que hasta los antiguos romanos, con elementos rudimentarios, podían reconocer la vida del ser humano en el vientre y le dieron protección legal con el nombre de nasciturus. Entonces, ver nuevamente estos juegos de palabras que hay, ver estas contradicciones que hay, y saber que somos la resistencia, somos la contrarrevolución y somos la defensa de la civilización, y que no hay nada más discriminador, clasista e incluso racista que esta agenda eugenésica. Acá en Ecuador intentaron legalizar el aborto y daban 6 semanas más de plazo si era negra, indígena o campesina. O sea, en lugar de proteger a las supuestas poblaciones vulnerables, restaban el valor de la vida de esas criaturas. O sea, es racismo frontal, es clasismo frontal, y sobre todo muy importante ver ese menosprecio por la vida rural y campesina. La excusa es que para esas mujeres es más difícil tener acceso a la salud, y en lugar de darles más salud, les querían dar más facilidades para matar a sus hijos. Acá hay algo muy, muy interesante que venís remarcando, que parece que tiene mucha coincidencia con Argentina, y creo que esto del globalismo dentro de Sudamérica lo que quiere es eliminar identidades de los pueblos, las tradiciones, ya sea culturales, religiosas, y más acá en Sudamérica, el cristianismo, que tiene mucho aporte en sí. Creo que las izquierdas de Sudamérica le hacen el juego justamente a las grandes potencias, o a grandes tipos con dinero. Y acá vos habías remarcado al principio el tema de los mapuches acá, y es un buen reflejo con lo que está pasando allá en Ecuador. Acá la violencia de a poco se va incrementando, y te quería preguntar, en base a esto, en vista a la violencia que vos describís, ¿cuál pensás que es el objetivo de la nueva izquierda en el apoyo a este tipo de maniobras violentas y delictivas por parte de los indigenistas? Bueno, ciertamente hay que ver esa transición, ¿no?, de la vieja izquierda a la nueva izquierda. De hecho, en las venas abiertas de Latinoamérica de Galeano, él ya denunciaba este fenómeno, como la agenda del aborto era control de población. Pero vemos justamente que en esta transición de la vieja a la nueva izquierda ya deja de ser el obrero su foco, ¿no? Pasa a ser el planeta. Entonces, de hecho, ya me voy a acordar el nombre del economista, se llama Robert,
Ya me voy a acordar que él justamente es el que hace esta transición en lo económico de, a ver, ya me voy a acordar de cómo salió en un artículo. De hecho, él tiene un artículo que se llama Mises tenía razón, que habla, o sea, digamos, le da la razón en el plano económico, y ahí es donde asume que el problema ya no es se llama Robert Heilbronner, Heilbronner, y él confiesa en 1990, Mises tenía razón. Esto de hecho aparece en la página de Mises, que rescatan esta figura. Lo recomiendo muchísimo, que les va a ayudar a entender esta transición de la vieja a la nueva izquierda, y de cómo pasa de ser el sujeto a rescatar ya no el obrero, sino el planeta. Y ahí es donde nacen los famosos sandías, que son verdes por fuera y rojos por dentro. O sea, ostentan ser ambientalistas y por dentro lo que son es unos comunistas. No quieren que el planeta esté mejor, lo que quieren son políticas de control. Porque si estudiamos lo que ha sido el comunismo históricamente, vemos que es lo más devastador para el planeta. Precisamente como nada produce y solo consume, tiene una naturaleza devastadora. Basta con ver el mar Aral. El mar Aral es un mar entero, que en realidad era un lago muy amplio, que fue secado por la Unión Soviética. Hasta hoy hay buques varados en el desierto porque ya no hay mar. Hay un lugar que se llama la Puerta al Infierno, que es un incendio que lleva medio siglo encendido porque los socialistas explotaron gas en el tiempo de la Unión Soviética y encendieron un incendio que hasta ahora no han podido apagar. Entonces, incluso imagínense cuánta energía hay desperdiciada ahí, no hay una combustión continua. Entonces, causaron daño en el aire, en el agua, en la tierra e incluso bajo tierra. Y respecto a tu pregunta de estas contradicciones, ¿no? Están al servicio de gente muy pudiente, y porque hay un discurso que se aprovecha mucho de esto, y que funciona porque es hiper sentimentalista, ¿no? El discurso de la izquierda es súper sentimentalista, y la gran debilidad de la derecha es que es un discurso hiper racional. Por eso es justamente que solo funciona cuando llega al corazón de la gente, como es un Trump, como es un Bolsonaro, que tienen soluciones prácticas pero propuestas emotivas. Entonces la gran debilidad de la izquierda es esa, que es hiper emocional, entonces no tiene soluciones reales, y la gran debilidad de la derecha es su desconexión con las realidades de la gente, y es importante la autocrítica en ese sentido. Recomiendo mucho a Jordan Peterson. Él habla sobre, él como psicólogo, él diagnostica el neomarxismo como enfermedad. Sin embargo, él habla de la necesidad de una izquierda más liberal, en cuanto nos recuerda las necesidades de los más necesitados, valga la redundancia. Es decir, es importante que haya esa vocación de servir al más desprotegido. Y necesitamos de una derecha más conservadora para mantener las estructuras a flote. Entonces, no necesariamente se tiene que ser de dicha corriente, pero sí entender la lógica del otro y la psicología del otro. Porque muchas veces, desde la buena intención y del querer ayudar, tenemos gente absolutamente convencida que esa es la manera, pero vemos que no tienen soluciones prácticas. Y el indígena en ese sentido es presa fácil. ¿Por qué? Porque es el sujeto de opresión y calza perfecto en su retórica. Pero por eso es que digo que hay que rescatar las historias de indígenas prósperos. Por ejemplo, en Ecuador tenemos un indígena que es multimillonario, tiene un equipo de fútbol que se llama Mushukruna, y de hecho los jugadores de todos los colores salen con poncho, y salen a jugar con poncho de Chibuleo, que es su pueblo. Y lo que hicieron en las comunidades indígenas es crear microcréditos. Entonces, y en ese sentido también le hicieron una alternativa a los bancos, ¿no?
que muchas veces sabemos caen en la usura y en un cobro desmedido de impuestos y etcétera. Y lo que hicieron fue, desde una visión de prosperidad y sacar adelante a las comunidades, pero sin cobros excesivos y abusivos, y terminaron siendo millonarios y terminaron mejorando las condiciones de las poblaciones. Y el fundador de esta asociación de microcrédito es hijo de una mujer que ni siquiera sabe español, o sea, de una población rural indígena. Y de hecho, en Buenos Aires hay un muchacho de origen quichua que es de la frontera con Bolivia, Héctor, un buen amigo. Él fundó un restaurante en la Villa 31. Entonces, en la misma Argentina hay historias de éxito. A mí me contactan todo el tiempo chicos wichí, por ejemplo, que dicen, nosotros no somos de izquierda, nosotros no pensamos así. Hay wichís, o sea, hay unos carteles preciosos de mujeres wichí defendiendo la vida, porque es totalmente antagónico a su cultura. Entonces, nuevamente, no mezclar indígena con indigenismo, sino más bien dar voz a cultura de trabajo, a cultura de esfuerzo, a gente que no tiene nada que ver. Porque otra cosa muy importante, hoy más que nunca hay que rescatar el campo, hay que rescatar los valores que hay en el campo, del esfuerzo, de la cosecha, de la siembra, ¿no? Porque vemos que, y ustedes lo habrán visto si van del campo a la ciudad, las ciudades son centros de adoctrinamiento progre, porque hay un alejamiento total de la naturaleza, de la vida, ¿no? De lo que es amanecer con el cantar del gallo, y eso nos desconecta de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, y nos vuelve permeables a la ideología de género y tanta ideología antinatural. Sí, es muy bueno, eso que resaltas, Mamela, porque, a ver, es como decías también del progresismo, ¿no? Que es lo más antagónico al progreso. Y eso es algo que obviamente desde este sector venimos remarcando muchísimo y lo vienen remarcando muchísimos otros exponentes. Y es algo muy importante, ¿por qué? Porque te das cuenta que en realidad los que menos, o bueno, los que peor representan a esos sectores que dicen representar son ellos. Es decir, la izquierda al final termina siendo el abogado que termina diciendo que va a defender a su cliente, pero en realidad termina sacando todo. O sea, realmente uno se da cuenta que son lo peor, porque realmente a las poblaciones que podrían integrar a la vida nacional y que realmente tendrían que tener oportunidad de integrarse, es decir, en el caso de Argentina, que todos sean argentinos, no importa cuál es su origen étnico, no, la verdad que no interesa. Lo que importa es lo que uno pueda proyectar a futuro como Argentina, como prosperidad, como idea de una nación fuerte. Todo lo que se pueda proyectar en ese sentido requiere que uno integre a las distintas poblaciones en la nación. No esta idea trasnochada que lamentablemente ya se aplicó en Bolivia con la Constitución de Evo Morales, que es la idea de lo plurinacional. Y esa idea realmente para mí es todo lo contrario de progreso, es arcaica, porque es pensar a la nación como la etnia. Y en realidad eso es una idea totalmente arcaica, no es moderna, no es nueva. O sea, por lo menos de avanzada no tiene nada para mí. Y justamente sobre ese aspecto quería preguntarte, ahora que estamos en este tema del indigenismo, ¿qué rol juega para vos el plurinacionalismo? Que me gustó que lo mencionaste en otras oportunidades. ¿Qué rol juega en todo esto el plurinacionalismo y si lo ves cercano a que pueda pasar en otros países, como ya está ocurriendo embrionariamente quizá en Chile? Bueno, te agradezco muchísimo hacer esa pregunta, porque de hecho es muy preocupante y lo viví en carne propia. Así como pasó en Bolivia, en Ecuador lo quieren hacer. De hecho, me invitaron hace un tiempo a participar de una agrupación indígena y éramos todos ecuatorianos, y sin embargo había que poner tu nacionalidad al entrar. O sea, a pesar de ser todos del mismo país, teníamos nacionalidades diferentes, entonces cada uno ponía su pueblo indígena y yo puse criolla. No supe qué mejor poner.
Y eso fue, digamos, anecdótico, pero ¿qué está pasando? Ahora en lo que les digo, que hubo estos 18 días de insurrección, que paralizaron carreteras, que prendieron fuego taxis, o sea, si alguien se atrevía a trabajar, les acuchillaban las ruedas, bajaban pasajeros de los bondis a palazos, y en las florícolas, digamos, donde se siembra, cosecha flores, había advertencias escritas con firma, sello, rúbrica, todo, que decía que si se atrevían a trabajar, les iban a aplicar justicia panzaleo. Panzaleo es un pueblo indígena quichua al cual pertenece el líder de esta revolución, del que aclama comunismo indoamericano o barbarie, que curiosamente su apellido es Isa, IZA, que es apellido vasco. Esto es muy curioso porque nos imponen que todos somos mestizos, pero ellos sí son puros. Y nos hablan de supuestas supremacías raciales, pero ellos sí se jactan de ser puros, tan puros que no están sujetos a nuestras leyes, tan puros que son una nacionalidad aparte. Entonces vemos que hay una doble moral, ¿no? Donde se impone el mestizaje a unos y se niega a otros. Y lo problemático ahí es que tienen un sistema de justicia con castigo corporal. A mí el 12 de octubre del 2020 me azotaron con ortiga, que es una planta espinosa que deja llagas en la piel. Y eso es justicia indígena. Y la justicia indígena permite tales castigos. Recientemente, cuando hubo esta insurrección de 18 días en el Ecuador, el partido correísta, que bien preguntó Cande, intentó derrocar al presidente por medio de un recurso constitucional que necesitaban 92 votos para destituirlo y tomar el poder. Además, les conviene tomar el poder porque son una organización criminal y así no van a ser ajusticiados. Pero ¿por qué menciono el tema de la justicia? Porque nosotros tenemos un partido indigenista, Pachacutic, y hubo una diputada, una legisladora, que no votó a favor de la destitución del presidente. Ella se abstuvo. Ella no es oficialista, no está de acuerdo con el gobierno, pero tampoco está de acuerdo con que se quiebre el Estado de Derecho y se destituya a un presidente elegido democráticamente, pero sobre todo no quiso ser cómplice del tirano exgobernante que tuvimos y su intento de golpe de Estado. Entonces ella se abstuvo y la intentaron asesinar. Está hasta ahora con cuello ortopédico. Y ella dijo, a mí no me pueden aplicar justicia indígena porque soy montubia. Eso es otra denominación étnica que tenemos solo en Ecuador que aplica a un grado de mestizaje dentro de nuestra zona costeña. Y dentro de la costa son, que ni siquiera es tanto una cuestión étnica, sino más bien social, son las personas de la costa que trabajan en el campo, son más bien rurales. Entonces vemos que sucede esta justicia paralela en cuanto no aplica para uno por su etnia o por su situación geográfica. Y ella reclamó eso, o sea, a mí no me pueden aplicar esto. Entonces demostró todas las amenazas que recibieron los legisladores, incluso propuestas de dinero de hasta $500,000. Y el líder de la bancada indigenista, él dijo, yo iba a votar a favor de la destitución y sin embargo amenazaron a sus hijos y sus nietos. Entonces vemos que opera justicia paralela con estas excepciones, ¿no? O sea, con estas amenazas, castigos físicos e incluso el peligro de muerte contra una legisladora. Entonces, ¿de qué igualdad podemos hablar si ni siquiera hay igualdad ante la ley? ¿Qué justicia puede haber si hay justicia paralela? Entonces, realmente es un llamado de atención fuerte porque ¿cómo puede ser que se le niegue a alguien un derecho constitucional como es el libre tránsito, como es el trabajar, si no adhieren a estas paralizaciones, a estos piquetes, como llaman en Argentina, corren en riesgo su vida, su propiedad y, por supuesto, su libertad? Y ahora hablando de intereses puros, más allá de los objetivos que describiste, ¿a quién pensás que benefician este tipo de divisiones que fogonea la izquierda en las distintas naciones? Bueno, es una excelente pregunta. Así como en la Guerra Fría teníamos la dicotomía capitalismo-comunismo, vemos que así como cambió la vieja izquierda, la nueva izquierda cambió también la guerra.
hoy el globalismo vendría a ser, como su nombre lo indica, ¿no? Este internacionalismo. Y a quienes se enfrentan es a los soberanistas. Entonces, ¿cómo puedes hablar de soberanía nacional si tienes estas intentonas de plurinacionalidad? O sea, si no hay cohesión en la nación, no hay defensa ante el globalismo. Entonces, lo que se busca es lo que en Chile llamaron guerra molecular. Esas guerras moleculares lo que hacen es conflictos sociales esparcidos, no hay un solo núcleo, sino que están esparcidas, y el interés es el caos, ¿no? El caos por el caos que se vio en octubre del 2019. Vemos, por ejemplo, que es similar a lo que pasa ahora en Argentina, que sube el dólar y no hay protestas, ¿no? Pero sí, cuando el dólar estaba a 19 hubo caos. De igual manera en Chile supuestamente se detonaron las mal llamadas protestas, la insurrección de octubre del 2019, porque subió el pasaje del metro, ¿no? Lo que ustedes llaman el subte. Y ahora el presidente de izquierda subió el metro y no pasa nada. Entonces vemos que hay una impunidad masiva, ¿no? Entonces hay varios intereses, ¿no? Hay un interés geopolítico, hay un interés económico y hay un interés psicológico discursivo en cuanto ya no impera la razón. Y ahí nos da quien sea la guerra, lo que importa es que nunca termine. Y ese era el propósito del protagonista de esta obra. Él tenía que reescribir la historia todos los días. Entonces no buscan la paz social, buscan la discordia, y la interseccionalidad del neomarxismo logra que no haya pacificación. ¿Por qué? Porque si enfrentas al hombre con la mujer, al indígena con el blanco, a Europa con América y sobre todo al Padre Celestial con la Madre Terrenal, entonces no hay paz social, porque uno no elige ser hombre o mujer, por más que digan que sí ahora. Uno no elige su etnia ni dónde nació, ¿no? Entonces es una guerra que no tiene solución desde su óptica, porque lo que buscan es la guerra perpetua. Entonces, por nuestro lado, lo que necesitamos hacer es justamente afirmar, porque justamente nuestro credo, nuestra cosmovisión, no es tribalista, precisamente porque creemos que todo ser humano tiene dignidad, porque creemos que quién fue tu padre biológico no define tu destino, como bien dijeron hace un rato, lo que importa es el ser argentino, no importa de qué color, ¿no? Entonces eso es lo que debería importar y por eso es que debemos afirmarlo, y en ese sentido yo creo que nos hace falta una discursiva más rica en cuanto a historias de éxito de gente que salió adelante, que vino desde abajo, porque necesitamos ofrecer y brindar una óptica más positiva, porque realmente hay una imagen derrotista y la misantropía se alimenta de la desesperanza. En cambio, si brindamos esperanza, si brindamos vida, si brindamos prosperidad, que no es el mejor momento porque con la paralización económica que produjo la pandemia, ¿no? Fue muy difícil resurgir, y sin embargo sí podemos proyectar unidad, ¿no? Y que justamente el bienestar no se limita solamente a lo material, que la libertad tiene un valor tan, digamos, inconmensurable, ¿no? Entonces es un trabajo a contramarcha, pero que vale la pena precisamente porque somos el verdadero progreso, porque fuimos alguna vez del fin de la barbarie, porque somos descendientes de los indígenas y los españoles que lucharon codo a codo, o bien en Argentina que tienen ascendentes más cercanos del viejo continente, son descendientes de gente que vino a buscar mejores condiciones de vida, son gente que escapó de la guerra. O sea, Argentina es un lugar tan rico, es increíble. O sea, yo siempre les digo, y lo dije ahora en Migraciones cuando me fui, ustedes se quejan de sus gobernantes, nosotros tenemos malos gobernantes y además terremotos. O sea, ustedes enfrentan todas estas crisis económicas y políticas, pero no tienen ciclones, no tienen tifones, no tienen huracanes, no tienen terremotos, a lo sumo tienen inundaciones. Pero nosotros, además de todo eso,
tenemos terremotos. Entonces parece una broma, pero es real. De hecho, yo me quedé tanto tiempo en Argentina porque tenía la paz de que al día siguiente va a estar intacto mi edificio, porque realmente es desequilibrante enfrentar una crisis como esa, y por eso más bien el vecino Chile siempre tuvo su fondo de emergencia y a pesar de ser tan sísmico salió adelante. Pero nosotros en Ecuador, en el socialismo del siglo XXI, nuestro presidente Rafael Correa decidió que el fondo de emergencia se iba a licuar en gasto corriente. Cuando hubo el terremoto devastador en el 2016, no había fondos. Y la sociedad civil se puso de pie, sacó adelante a la gente. ¿Y qué hizo el gobierno socialista? Puso sellos del ministerio en toda la ayuda humanitaria. Y agradezco, Argentina proveyó 9 toneladas de ayuda humanitaria, que ayudamos muchísimo a los migrantes. Yo me di el trabajo de poner una firma en cada lata, en cada bolsa, para que sepan que era sociedad civil y no el gobierno. Entonces realmente aún en las peores situaciones somos capaces de hacer el bien, pero vienen estos burócratas y lo acaparan todo, justamente porque nada producen y solo distribuyen, y como parásitos que son, se apropian de lo que no es suyo. Entonces tenemos una tarea difícil, pero realmente Argentina está echando mucha luz para el mundo, precisamente porque son resistencia, porque lograron que la libertad se ponga de moda de nuevo y sea tendencia, ¿no? Entonces yo les invito en ese sentido a amar lo que son, de dónde vienen, porque realmente Argentina es increíble y toda Hispanoamérica lo es. ¿Por qué? Porque por ahí algún acento o algo dije medio raro, pero en general nos entendemos perfectamente y corremos con la ventaja que desde México hasta la Patagonia, el Caribe y la madre patria nos entendemos y tenemos un deber cívico y moral de contrapeso a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la revolución sexual que trajo este libertinaje en la década de los 60, 70, de México para abajo no trajo aborto. ¿Por qué? Porque de México para abajo tenemos un respeto a la familia y sobre todo la figura materna que no existe en el resto del llamado Occidente. Y nosotros no somos menos, no somos retrógradas, muy por el contrario, somos descendientes de quienes pusieron fin a la barbarie y por eso mismo es que debemos honrar ese legado. Alguna vez lo hicimos y lo volveremos a hacer. Todo esto que nos promete el progresismo no es progreso, es el retroceso a la peor barbarie, es sacrificar a criaturas indefensas por el bien del planeta, es volver al tiempo del sacrificio ritual, que para que deje de llover, que por cierto, no todo esto que está pasando en Canadá, que nunca encontraron los cadáveres de esos niños, pero ¿saben qué cadáveres sí encontraron? 227 niños enterrados vivos por el pueblo Chimú, al norte de Perú, en 1480 para detener la lluvia. Es decir, ya había cambio climático, no paraba de llover. Entonces, ¿qué hacían? Sacrificar seres humanos. Y como con los adultos no bastó, sacrificaron niños también. Entonces, realmente genera escándalo cuando conviene, pero cuando no, no. Entonces, hay que recordar que nosotros venimos de quienes pusieron fin al derramamiento de sangre inocente y por eso tenemos una responsabilidad tan grande. Hoy en día solo se habla de derechos y no de deberes. Y esa es la transición de ser un adolescente a ser un adulto. Porque lo que quiere la izquierda progresista es que seamos adolescentes perpetuos pidiéndole permiso a papá Estado. Ellos no piden libertad, no claman libertad, sino dependencia. Y justamente lo que condenan al indígena es a esa servidumbre perpetua, lo que buscan ahora Trudeau. Toda esta parafernalia, toda esta mentira de los supuestos niños que aparecieron muertos en un colegio religioso, absolutamente falso. Ese colegio en Kamloops fue creado por pedido del jefe de la tribu, que invitó a la iglesia, y justamente es todo lo contrario a lo que alegan, cuando en realidad los sacrificios de niños se hacían acá con total impunidad. Entonces vemos cómo solo cuando conviene genera esa sensibilidad. Y por eso es que tenemos ese llamado tan importante a ser verdaderamente adultos, a ser verdaderamente responsables, a hablar no solo de derechos, sino también de deberes, y justamente saber el deber que tenemos
de contrarrestar todo este fenómeno en honor a nuestros ancestros y en defensa de las generaciones futuras. Hay algo que venís describiendo, la verdad coincido en todo. En esto de que la izquierda y bueno, la mayoría de la socialdemocracia son burócratas que quieren, parece, barrer con lo que capaz con la identidad nacional de los países, y quieren instalar digamos lo que ellos piensan que es lo correcto. Y hay algo que quedó o más o menos quedó en evidencia con todas las medidas que se fueron tomando estos 2 años de cuarentena y todo esto de esta pandemia, que no les importa la libertad de los individuos, o lo que piense una persona, 10 personas o millones, sino que ellos, con tal de instalar su verdad, pueden llegar a barrer con las libertades individuales. Y la izquierda, creo que históricamente fue comportándose de esa manera. Sí, casi siempre fueron totalitarios, y creo que después de después de la caída del muro de Berlín, se reconfiguraron en estos socialdemócratas progres, que lo que parece que ocultan es ese totalitarismo, pero tienen ese afán de creerse unos iluminados y ser mejores que los demás, e instalan encima también, lo veo mucho acá en Argentina, eso de mediante ONGs y todo eso, tratan de pobrecitos a los que ellos dicen defender, no los sacan ni les cambian en nada la vida, y mediante sus ONGs o los burócratas de turno, acá el kirchnerismo se la pasó resaltando durante todo su gobierno a los pueblos indígenas y todo eso, pero siempre como dándole dádivas hasta ahí, y después en lo económico en general nunca les dio un abanico de opciones para poder progresar en sus regiones. Y creo que la izquierda se aprovecha de todas esas necesidades y lo usa políticamente. Después no le interesa si mejora su calidad de vida la gente. Y acá te quiero hacer una pregunta, teniendo en cuenta que el discurso del socialismo del siglo XXI se postula como antiimperialista y antihegemonía. La realidad es que muestra encima en sus resultados países devastados. Y luego de esta reconversión del Foro de San Pablo al Grupo de Puebla, se ve claramente una vertiente que resalta más el discurso progre. ¿Vos encontrás una coincidencia entre los intereses del socialismo del siglo XXI y los intereses de la agenda globalista? Sí, absolutamente van de la mano, y por eso justo destaqué que el Grupo de Puebla es hoy sede también de la Internacional Progresista, y merece mucha, no tanto visibilidad, sino tenerlo en la mira, precisamente porque no son tan activos, no tienen plataforma tan grande, pero está bueno ver su agenda, porque los postulados son clarísimos. Y es importante porque incluso causan rechazo entre muchos marxistas ortodoxos. Y como bien señalas, no buscan la prosperidad ni el bienestar de esas comunidades, sino lo que en inglés se llama políticas de plantación. Y tiene este término precisamente considerando la situación de los esclavos negros en Estados Unidos, y que hoy el voto negro es voto cautivo. Más del 90% de los negros votan por el Partido Demócrata.
PragerU hace una semana más o menos hizo una investigación. En la calle preguntaban a gente negra al azar, dice, ¿usted sabe qué partido puso fin a la esclavitud? Y dicen, el demócrata. No, el republicano. ¿Y usted sabe qué partido le dio el voto a la población negra? Y dicen, demócrata. No, republicano. Y no tienen idea que el Ku Klux Klan fue creado por el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, eso ¿cómo lo puede omiten ser? todo el tiempo encima. Sí, absolutamente. Y ahí no me canso de recomendar, y ojalá sea eterno, porque ya tiene más de 90 años, Thomas Sowell. Thomas Sowell deja en claro cómo las políticas de supuesta discriminación positiva causaron más daño a la familia negra que incluso las políticas de segregación. Porque, y ojo, que no lo saquen de contexto, esto no es una defensa de él, de estas políticas de segregación, sino muy por el contrario muestra cómo a pesar de las políticas públicas había unidad en la familia. Pero lo que hicieron las políticas públicas en nombre de la supuesta discriminación positiva fue fragmentar a la familia. Hoy por hoy hay incentivo, y eso pasa en Argentina, pasa en Ecuador y pasa en Estados Unidos, hay incentivos para ser madre soltera. De hecho, te conviene no casarte porque así te dan un bono más, así te dan un subsidio más. Entonces, te quieren acusar de no tener sensibilidad social por estar en contra de esas políticas, pero no ven que la verdadera insensibilidad es la destrucción de la familia y reemplazar a la familia por el Estado, sobre todo al padre proveedor. Entonces vemos que confluyen todas estas ideologías. Por supuesto, el feminismo que destruye la figura paterna termina convirtiendo al Estado en su propio patriarcado, y vemos cómo esto afecta sobre todo a las dichosas minorías étnicas. De hecho, lo que buscan es puro y duro dependencia estatal. Y esto aplica no solo en el caso americano, de hecho en Nueva Zelanda, por ejemplo, aplican el mismo tipo de políticas a las poblaciones aborígenes, y lo que lograron fue aumentar el índice de alcoholismo. Y esto afecta sobre todo a los varones. Hay que considerar que digan lo que digan los ideólogos, el hombre y la mujer somos distintos, y también lo son nuestras mentes. El hombre tiene un sentido de propósito mucho más claro, digamos, su mente es en función de objetivos. Entonces uno le quita al varón su sentido de objetivo, de propósito, y le quita su esencia. Si el hombre ya no es proveedor y en las zonas rurales ya no es cazador, ya no es el sustento de su hogar, termina en una depresión brutal. Entonces vemos que más bien en países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, países de la anglosfera, donde se subsana a las comunidades indígenas con subsidios, terminan con enormes índices de desempleo, de alcoholismo y profunda dependencia estatal. Entonces generan un ciclo vicioso en el cual necesitan del Estado para sobrevivir y no pueden salir adelante si no es por ese medio. Entonces termina convirtiéndose en un oroburo, esta serpiente que se muerde su propia cola. Por si acaso, cuando hago silencios para ceder la palabra. No, está bien. Pensé que se te había cortado, pues a ver, nos está mandando mensajes de que a veces se corta la transmisión. Mamela, mira, ahora que vamos hablando, profundizando sobre las políticas de este socialismo del siglo XXI en consonancia con la agenda globalista, que obviamente tiene un profundo objetivo de ingeniería social y de obviamente no respetar la naturaleza. Eso es algo que vos muy bien marcaste y que concuerdo plenamente. ¿Notás en esta época, ¿no? Estamos hablando de una época donde obviamente se implementaron todas estas medidas de control sanitario, medidas incluso antinaturales, medidas que han hecho todo esto que venís mencionando, ¿no? Enfrentamientos en el seno de las mismas familias de las distintas comunidades nacionales. Todo esto también fue potenciado por la tecnología. Y obviamente la tecnología fue uno de los dispositivos más comentados y más, digamos, reflexionados en torno a todas estas políticas de pandemia, etcétera. Y obviamente estamos hablando también muchas veces del auge de las Big Tech.
Ahora bien, te pregunto, ¿notás quizá alguna relación respecto de este auge de las Big Tech? Obviamente, respecto de la agenda globalista no hay ninguna duda, pero ¿se puede conectar de alguna manera con las aspiraciones de la izquierda en el continente? Sí, y gracias por destacarlo, porque como destacamos antes, estamos viviendo profundas contradicciones y hay que entender que la base argumentativa de la izquierda es la dialéctica de la contradicción de Hegel. Entonces, por un lado, nos promueven un neopaganismo de esta exaltación del mundo precristiano, sobre todo predesarrollado, pero a la vez pretenden utilizar la tecnología para lograr estos fines. Entonces, esto es parte de este juego psicológico que hay donde la mayor tecnología sirve para volver al mayor primitivismo. Y ciertamente lo que vivimos durante la pandemia, y ahí va a sonar un cliché, muy cliché, pero los más ricos se volvieron más ricos. ¿Por qué? Precisamente porque mediante la regulación estatal se prohibió que trabajen las pequeñas y medianas empresas, pero las grandes corporaciones, como Amazon, por ejemplo, se enriquecieron a expensas de qué, como nadie podía salir de su casa, entonces podían hacer entregas a domicilio. Entonces hay claramente un auge del corporativismo, que creo que es un término que no lo estamos viendo lo suficiente. Entonces por eso es tan importante ver cómo el ataque es sobre todo a la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media quiebra la dicotomía entre pobres y ricos, ¿no? Burgueses y proletarios, porque es el emprendedor el que sale adelante, el que tiene una familia, por ejemplo. Entonces es muy importante, por eso hoy más que nunca, rescatar la figura de la familia, porque sin la familia volvemos a la tribu. Y es precisamente a donde nos están llevando. Aprendimos sobre la revolución industrial, sobre la revolución comunista, tantas revoluciones que han habido, ¿no? Pero no hemos hablado lo suficiente de la cuarta revolución que se menciona, que es la revolución tribalista o naturalista, que es en la que estamos viviendo. Y las Big Tech sirven porque estamos ante esta revolución, muy importante por eso ser la contrarrevolución, porque la revolución es todo aquello que altera el orden natural. Entonces, en esta alteración del orden natural, vemos que la tecnología sirve para exacerbar ese desapego de lo natural. Y en ese sentido sirve para propagar la información muy rápidamente. Entonces, paradójicamente, usan la tecnología para sembrar el primitivismo. Entonces, por ejemplo, tenemos un Bill Gates que ahora es el que más posee, digamos, la entidad privada con la mayor cantidad de terreno en los Estados Unidos, que nos está diciendo que consumamos menos carne, mientras que están haciendo, cultivando terreno para que pasten vacas, por ejemplo. De hecho, hubo una alerta y es muy interesante, bipartidista, para impedir que China compre terreno en Estados Unidos, precisamente porque están comprando terreno cerca de bases militares. Entonces, muy interesante lo que está pasando. De hecho, hoy entró en vigor en Florida dos proyectos de ley para que China no pueda influir en la educación de Estados Unidos y también en empresas. Entonces, estamos viendo cosas interesantes que pasan a nivel legislativo y claramente las Big Tech están tomando un control bastante excesivo. De hecho, tanto Facebook como Google admitieron que intervinieron en el plebiscito que hubo en Irlanda respecto al aborto. Los Caballeros de Colón hicieron un video increíble. ¿Por qué? Porque en Irlanda era prohibido el acceso a información pro vida. Entonces la gente votó en un plebiscito y gana la democracia y la fiesta de la democracia, como dicen en Argentina, pero la gente votó sin saber por lo que votaban. Los Caballeros de Colón hacían entrevistas a la gente y ¿usted sabía que las criaturas no son enterradas sino incineradas? O peor aún, entregadas como material genético para experimentos. O sea, la gente, cuando se enteraban todo lo que pasa en la industria del aborto, no solo decían que hubiesen votado en contra, decían que se arrepintieron o peor aún que se avergonzaban de ser irlandeses. Entonces ya ha sido llamada la atención de las Big Tech, testificaron
Zuckerberg, los de Twitter, los de Google, todos, porque el Senado, sobre todo desde el ala conservadora de Estados Unidos, los increpaban por su intervención en las elecciones. Y dato curioso, Hulu, H-U-L-O, esta empresa de televisión y películas, no me acuerdo cómo se llama en este momento, dijo que al contrario no va a promover políticas, o mejor dicho, propaganda demócrata a favor del aborto ni del control de armas. Entonces, más bien está surgiendo esta contraparte, ¿no? Que están diciendo que no van a ser propagandistas. Entonces, es interesante lo que pasa. Y de hecho, ahora con el tema de la revocación de Roe versus Wade, del fallo en Estados Unidos, hay todo un listado de empresas, o mejor dicho, de corporaciones, porque creo que es importante la nomenclatura, ¿no? No confundir una empresa familiar con una mega corporación, y que dijeron que van a financiar los viajes de sus empleadas para que puedan practicarse abortos. Entonces ahí hay que ver nuevamente desde el plano cultural que lo que dan a la persona no es un valor sino un costo, y les sirve más una empleada que no tenga hijos a que sí. Entonces más vale que tenga más tiempo para trabajar y menos para criar. Entonces más vale financiarle que mate a sus hijos a mejorar sus condiciones laborales. Entonces claramente las Big Tech tienen un rol clave en todo esto, y por eso, reitero, hay que hablar más de corporativismo. Cedo la palabra. Incluso Justin Trudeau, ¿no? También invitó a aquellas mujeres americanas a abortar a Canadá. Sí, gracias por destacarlo. Y no solo eso, sino también al sur de la frontera están haciendo todo un esquema de políticas públicas para que las migrantes puedan hacerlo. Y no es un dato menor. Yo publiqué la entrevista a un patrulla fronterizo en Estados Unidos. Las niñas centroamericanas que cruzan la frontera en Estados Unidos cruzan con la pastilla de emergencia por todo el abuso sexual que hay en la frontera. Entonces, muy importante también ver eso, porque eso también está en la agenda, estas olas masivas de migración instigada y cómo sufren los niños. Hay niños en venta. ¿Por qué? Porque si uno cruza con un niño a la frontera, es más probable que lo dejen pasar. Y lo que hacen estos asquerosos, les escupen a los niños en la boca para cuando les hagan la prueba para ver si son de la misma familia, les salga el mismo ADN. O sea, pasan unas atrocidades en la frontera sur, y en lugar de mejorar las condiciones de vida de esa gente, están empeorándolas. Entonces, de hecho, Kamala Harris no tuvo tanta visibilidad, pero se reunió hace pocas horas con un grupo de personas con discapacidad para decirles que están en riesgo porque no van a poder abortar. Entonces, vean cómo la eugenesia es tan frontal. No es solo para las minorías étnicas, es también para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, realmente vemos que lo que buscan es recortar costos y no dignificar a la persona. Y ciertamente Trudeau es el peor ejemplo, bueno, el mejor en cuanto visibiliza y peor en cuanto a lo que hace de toda esta agenda. O sea, todo lo tiránico que ha sido respecto a la tiranía sanitaria, y claramente con esta agenda. De hecho, ya están promoviendo en Canadá la eutanasia contra los pobres. O sea, nos quieren hacer creer que es una decisión personal que hay que respetar, pero lo que nos están clamando es que un médico que juró salvar vidas mate, y que en lugar de acudir a una persona que necesita, y en eso ha sido muy astuto Vox en España, promueven cuidados paliativos. O sea, en lugar de dar muerte a la gente, darles mejor condición de vida, que sufran menos, que sea más llevadero. Pero vemos que en países como Holanda una simple depresión ya es motivo suficiente para la eutanasia. O sea, en lugar de apoyar y ayudar a las personas que sufren, se promueve matar. Y ahí nuevamente entramos en el tema dialéctica de la contradicción. O sea, nos quieren hacer creer que dignidad es depender del Estado. Y Chile ahí es clave. En Chile cambiaron el nombre de la plaza a Plaza Dignidad, y ahora dignidad es depender del Estado. Entonces, hay están trastocando los valores, y nos están, o sea, si ya la vida no es un premio, entonces la muerte ya no es un castigo.
¿no? Quienes defendemos la legítima defensa sabemos que solo es válido arrebatar la vida de otro en defensa de la propia. O sea, ¿cómo puede ser que se abolió la pena de muerte, pero pedimos reinstaurarla para inocentes? Que en lugar de sanar pacientes, matarlos. Y ya no solo aplica por condiciones de salud, sino ya por condiciones económicas. No les bastó con matar al pobre antes de nacer, quieren también matar al pobre nacido. Entonces, por eso debemos ser más astutos en el discurso y mostrar quiénes son los verdaderos clasistas, quiénes son los verdaderos racistas e incluso capacitistas en cuanto a la discriminación a la persona con discapacidad. Cedo la palabra. Por otro lado, Mame, ¿cómo ves el escenario en Brasil? ¿Cuánto hay de fake news a favor de Lula y cuánto hay de riesgo real que Bolsonaro pierda la elección, con todo lo catastrófico que sabemos que eso sería? Bueno, basta con ver la situación en las calles. Todos los domingos o sábados que Bolsonaro hace las motociatas o las motocicleadas, que ya no solo suceden en Brasil, sino incluso ya lo hizo en Emiratos Árabes Unidos y en Orlando, Florida, en Estados Unidos, el apoyo es multitudinario. Mientras que vemos que Lula da Silva sale con custodia, que no convoca multitudes, y por eso es tan importante el tema del voto auditable, que lucha que no ha logrado ganar todavía Bolsonaro, porque además en Brasil hay lo que llaman la dictadura de la toga, o sea, la Suprema Corte o el Supremo Tribunal Federal está totalmente en contra de los 11 magistrados, los 11 jueces, 7 son comunistas de línea dura. Los otros 3 son socialdemócratas y solo uno fue elegido por Bolsonaro. Entonces, está bastante complicado el escenario, pero vemos tal apoyo para el presidente Bolsonaro en las calles que va a ser muy difícil de manipular esos datos. O sea, si han ido, tuve el privilegio de estar, si han ido a Brasil, van a ver el apoyo masivo que hay, la bonanza económica que hay. De hecho, en la pandemia, Brasil destronó a Argentina como mayor exportador de carne. ¿Por qué? Porque apostó por la libertad. Lograron que el 1 de mayo ya no sea el día del derecho a trabajar, sino de la libertad de trabajar. ¿Por qué? Porque en el confinamiento no querían dejar trabajar a la gente y el presidente garantizó la libertad de trabajar. Entonces realmente hay que ver cuán funciona. Así como son funcionales las Big Tech, también los medios masivos de noticias. Veamos la revista Time. El presidente Bolsonaro ganó persona más votada del año, pero abrumadoramente, porque fue por voto popular y a nivel internacional. ¿Y qué pasó? La revista Time no lo eligió él, porque aparte quedaba segundo Trump. ¿Y qué pasó? A Lula lo ponen en la tapa de la revista, haciéndole una publicidad enorme y cargada de fake news, entre otras cosas, diciendo que la economía estaba mal y que él iba a ser el héroe, cuando la realidad es que en plena pandemia, a pesar de toda la adversidad en el mundo, Brasil volvió a ser uno de los 10 países con economía más grande, rompió un récord histórico en el superávit, es decir, en la balanza comercial, fueron más los ingresos que los egresos. Es decir, Brasil no solo logró abastecer a su población, sino que además pudo exportar productos. Entonces Brasil está gozando una bonanza económica histórica. Brasil fue el primer país en el continente que volvió a niveles prepandémicos en su Producto Bruto Interno, y realmente fue histórico. Mientras todos fuimos empobrecidos porque no podíamos trabajar, Brasil apostó por la libertad. Entonces va a ser una tarea difícil que pierda si se hace éticamente, y por eso hay tanto ahínco en hacer el voto digital, para que, como en Estados Unidos, puedan alterar las cifras de los votos. Bueno, Bolsonaro se nota que es... la verdad es alguien que sí piensa en su pueblo, y a contrapartida de muchos, poniéndolo a Alberto Fernández acá en Argentina como ejemplo, que
no pensó en nosotros y nos encerró. A muchos los hizo quebrar, a la gran mayoría, dándoles una ayuda de migajas prácticamente. Y la verdad yo celebro que en Brasil haya funcionado el libre mercado, haya seguido funcionando la economía, haciéndola repuntar por más de que el mundo haya también estado parado. Los gobernadores de Brasil también hayan puesto varias restricciones. Y en eso, digamos, dentro de esas pujas entre los estadistas o dirigentes políticos que piensan en el bienestar de su sociedad, en el planteo hecho por varios exponentes de la nueva derecha en sintetizar la lucha la lucha en el mundo entre patriotas o soberanistas versus globalistas, ¿considerás que es importante recuperar la defensa de la soberanía y la patria para el sector de la nueva derecha, liberándolas de las manos demagógicas y falaces de la izquierda? Sí, por un lado hay que defender la soberanía de las naciones y por otro lado, o mejor dicho, en paralelo, hay que fortalecer la unidad regional desde lo cultural, aprovechando justamente nuestras semejanzas lingüísticas, culturales y etcétera. Entonces, no permitir que se vuelvan un aislacionismo, sino muy por el contrario, fortalecer la integración sin perder la autonomía, ¿no? No caer en el error de la Unión Europea, por ejemplo, que en nombre de la integración perdieron su soberanía nacional, pero sí respaldarnos en el otro, porque el vecino no es nuestro enemigo, ¿no es cierto? Entonces, no caer en ese chauvinismo, no sé si se entiende, evitar caer en ese chauvinismo y más bien entender la diferencia entre globalismo y globalización. Y recomiendo en ese sentido ver el documental España, la primera globalización, para ver esa diferencia, porque hay gente que termina siendo antagónica a ambas y no es la realidad, porque muchos países no son autosuficientes, más bien necesitamos del otro y queremos tener la libertad de comerciar con el otro sin perder nuestra soberanía como naciones. Y ver que la soberanía es mucho más profundo que solo a nivel nacional. También es importante en ese sentido aspirar a tener al menos un pedacito de tierra y tener esa soberanía también a nivel familiar en cuanto a nuestra alimentación y hidratación, por ejemplo, más si volvemos a estar encerrados de nuevo. O sea, en las ciudades quedamos tan vulnerables, tan dependientes, y por eso realmente yo creo que hay que voltear la mirada hacia el campo, no me canso de decirlo, y de aspirar a tener nuestro pedacito, y porque vemos justamente que hay grandes inversiones que nos lo quieren arrebatar, y porque la soberanía es mucho más profundo que solo la nación, digamos, en abstracto o bien en sentido más amplio. La primera nación es más próxima, digamos. Entonces, y también predicar desde el ejemplo, ¿no? Tanto hablamos de soberanía, pero yo soy hiperdependiente. Entonces, creo que hay que ver en lo pequeño y en lo grande. Sí, digamos, sin soberanía personal, menos que menos podríamos pensar en una soberanía nacional, ¿no? Exacto, esa es la idea. Y también vemos, y sobre todo hemos visto durante la pandemia, que nos volvimos hiperdependientes, ¿no? Y también hay que ver, así como hablamos de las Big Tech y estas megacorporaciones, vemos que cada vez los productos vienen menos saludables y cómo se han aprovechado de la salud en esta situación y cómo las defensas son cada vez más bajas, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en nuestra soberanía, en nuestro pequeño metro cuadrado y trasladar ese ejemplo a la nación e incentivar conductas más sanas también en nuestras naciones, porque vemos que se ha optado por un modelo de salud poco sostenible y hiperdependiente, sobre todo a las grandes farmacéuticas.
Por otro lado, Mame, al comienzo del programa vos mencionabas cómo los globalistas y sus idiotas útiles fueron por la destrucción de nuestro espíritu, van por la destrucción de nuestra alma, y lo fuiste mencionando en partes durante todo el programa, cómo van por la destrucción de nuestra libertad, ¿no? Y por ejemplo, gracias a toda esta esquizofrenia que se armó con la pandemia, como vos mencionás, ahora también lo van a llevar más lejos. Luego de que fueron con la vacunación obligatoria, ahora me comentaron que, por ejemplo, en Austria, frente a que Europa va a tener una crisis energética y se viene próximamente en fríos muy crudos, están preparando como unos galpones en donde pretenden a aquellos que no puedan pagar la calefacción en sus casas, ofrecerles algún tipo de calor, digamos, ¿no? En Austria, por ejemplo, a estos galpones no van a poder acceder a aquellas personas que no estén vacunadas. Es un delirio, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, ya vimos cómo en Canadá, cuando los camioneros se quejaban contra Trudeau por todas las medidas, las locuras que estaba llevando a cabo también contra las personas no vacunadas, Trudeau le congeló las cuentas bancarias. Imaginemos por un segundo si Bolsonaro le hubiera hecho lo mismo a personas a manifestantes en contra de él, o si Trump hubiera hecho lo mismo contra manifestantes. ¿Cómo hubiera actuado toda la prensa internacional? Los hubieran demonizado todos los días, las 24 horas. Pero como bien dijiste vos, Mame, cuando alguien de la izquierda realiza algún acto completamente tiránico, nadie habla de eso. Y también ocurrió en Canadá que metieron preso un cura por permitir que personas no vacunadas vayan a la misa. Entonces, ¿qué opinás de lo próximo que se viene en cuanto a pérdida de libertades por parte de todos los globalistas? Sí, como bien señalas, la doble vara es impresionante. O sea, si se hubiese atrevido un líder a hacer algo semejante, sería imperdonable. Y ahí vemos justamente la diferencia en el grado de autoritarismo que hay. De hecho, en Australia de plano había campos de concentración y vimos que cuando Djokovic heroicamente sufrió lo que sufrió por no estar pinchado, cuánta gente defendía y decía, es que la ley es la ley. Pero lo que no vieron es que a él sí le admitieron el ingreso, a él le revocaron la visa. O sea, no es que él violó una ley, muy por el contrario, su ingreso fue autorizado, porque si uno tiene un certificado puede ingresar. Entonces vemos nuevamente esta arbitrariedad, es que no hay coherencia, no hay lógica, se tienen que contradecir constantemente, porque donde no hay lógica y evidencia, solo hay obediencia. Entonces no hay lógica alguna. ¿Por qué? Porque nos guiamos por el miedo. Y ciertamente el autoritarismo que se ha vivido es impresionante y deja un precedente jurídico atroz, porque no solo es lo que puede hacer el Estado, sino por el miedo, lo que la población civil está dispuesto a acatar e incluso obligar. O sea, acá por ejemplo hubo un caso de un señor que no le dejaron subir a un medio de transporte porque no tenía barbijo y la gente aplaudía porque era un irresponsable. Entonces nuevamente hay que ver la histeria colectiva que se vive y ciertamente debe haber un despertar. Yo creo que, por ejemplo, acá mucha gente ya está rechazando el cuarto pinchazo. ¿Por qué? Porque les dio un episodio cardíaco con el primer refuerzo o con la segunda dosis, que en ese momento era la completa. Ahora mismo tenemos todo un piso lleno de una clínica privada de gente con cuarta dosis. ¿Por qué? Porque suprime el sistema de inmunidad, ¿no? Y de hecho esto lo alertó la EMA, que digamos es el organismo de médicos en Europa, que dijo que no iban a sugerir la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque poner otra dosis en tan poco lapso iba a causar un impacto en el sistema inmunológico. Entonces es lo que estamos viendo, una inmunosupresión. Pero si uno se atreve a cuestionarlo,
Y realmente nosotros que estamos en la batalla día a día es el tema que más rechazo genera, que más reacción genera, pero es cuestión de dar el ejemplo y la gente, aunque las masas se escandalicen, cada vez es más gente la que va a despertar. Entonces realmente hay que alertar los peligros que existen. Ciertamente Austria ha sido orwelliana, Nueva Zelanda ha sido particularmente orwelliana, y ni se diga Canadá, que bien hiciste, Candela, en marcar este antecedente que congelaron hasta las cuentas bancarias, que qué tiene que ver, o sea, ¿acaso se transmite por medio de una transferencia el virus? O sea, es realmente insólito, y en ese sentido, por eso es tan importante el triunfo de Bolsonaro, porque él ha sido frontal en esto, o sea, él no se pinchó, y por eso cuando hizo una visita como jefe de Estado a Nueva York, tuvo que comerse un hot dog, un pancho en la calle, porque no pudo entrar a ningún restaurante. Entonces realmente hay que destacar estas grandes figuras que han resistido a la tiranía sanitaria, hacerles eco y dar visibilidad a todos los atropellos que hubo, hay y habrá, para que cesen, porque realmente es insostenible, y vemos que además el impacto económico es brutal. Hemos sido empobrecidos, y no ha sido por ningún beneficio, porque vemos que más bien esto no va a parar. Ya la Organización Mundial de la Salud lo dijo, va a pasar de pandemia a endemia y va a ser como la gripe. O sea, no importa cuántas barbos o mascarillas nos pongamos, esto va a continuar, y es tiempo más bien de ganar resistencia, de fortalecer nuestros cuerpos, y justamente con conductas sanas, nuevamente con esta soberanía, primero alimentaria, dentro de lo posible, ¿no? Tener alimentos sanos y no depender solamente de la industria farmacéutica, que tiene una confluencia cada vez más grande con papá Estado. Cedo la palabra. Bueno, Mamela, para finalizar, me parece que es muy importante destacar justamente esto último que señalaste, que es la cuestión de la soberanía personal, porque, y eso que mencionó también Candela, porque la soberanía personal es, a fin de cuentas, lo que nos da la posibilidad de encarar un proyecto de soberanía nacional, y que concuerdo plenamente cuando dijiste que eso no debe ir en detrimento de poder hacer una integración regional, que de hecho somos promotores de una auténtica integración regional que tenga que ver con la defensa principalmente de los valores y los principios que hemos siempre defendido, digamos, históricamente en Sudamérica, en Hispanoamérica completa, para hablar de toda la herencia hispánica. Y es muy importante en ese sentido hacer una integración, porque responde a quizá lo que planteaste al principio. Tenemos un enemigo común que nos ha dividido desde un comienzo, y justamente recuperar el sentido de unidad, al menos en la defensa de lo común, me parece que es fundamental. Así que te agradecemos muchísimo por haber estado en este espacio, la verdad que fue enorme. Y bueno, te cedo la palabra para que cierres con lo que quieras. Bueno, primero disculpen por la falta de síntesis. Gracias por el espacio, a la orden en lo que pueda servir, y ciertamente necesitamos ser muy valientes en esta lucha, saber que nos vamos a tropezar no solo con enemigos externos, sino también con internos, y en ese sentido sugiero no tomar la cosa personal, no solo contra uno, sino por parte de la persona, porque el mal en sí es el mal a combatir, y más bien ver la capacidad del bien en el otro y encaminarlo hacia ese mismo bien, y también reconocer la capacidad del error en uno para estar en un proceso de mejoramiento continuo, y para que esa misma soberanía comience en la persona, y no caer en ese aislacionismo tampoco, ¿no? Saber que si bien podemos cooperar, también debemos dar el ejemplo en cuanto a todo lo que podemos producir, y saber que tenemos la riqueza de entendernos bajo una lengua común, bajo una cultura común, y que esa verdadera diversidad sea nuestra primera fuente de riqueza, y que a su vez esa unidad nos fortalezca ante el enemigo común. Seamos la luz del mundo,
y la sal de la tierra, no solo para incomodar, sino también para cicatrizar, porque hay muchas heridas abiertas y justamente por el amor que tenemos a la vida, a nuestra cultura, a nuestra civilización, es que debemos estrechar esos puentes para llegar al otro que ha sido manipulado, que ha sido abusado y que ha sido instrumentalizado. Así que ánimo, a la orden en lo que puedas servir, viva la libertad, viva la hispanidad y que no decaiga. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado acá en Twitter, así como también a los que estuvieron por Twitch. Por supuesto, nuevamente, muchísimas gracias, Mamela, por haber estado. Fue un enorme placer haber charlado con vos. Síganla en sus redes, Mamela Fialo Flor, en Instagram, Facebook, Twitter, etc. No se olviden de seguirnos también a nosotros en nuestras otras redes, el canal de YouTube Causa Argentina, donde yo aviso, he leído que algunas personas tuvieron problemas de conexión. Este programa fue grabado y será subido en los próximos días a nuestro canal de YouTube Causa Argentina. Y pueden seguirnos como Causa-Argentina en Telegram, Twitch, Getter e Instagram también. Nos vemos la semana que viene y buenas noches a todos. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Mamela. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches.